Soy nuevamente el doctor Jorge Berbere Delgado, soy director de la publicación de Reuse en la materia de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética, y vengo a presentarle en esta oportunidad los artículos que van a ser tratados o que son tratados en la publicación del mes de mayo, que son, como siempre, temas muy interesantes. El primero de ellos, escrito por la doctora María Susana Esquisato y la doctora María Florencia Casas, trata de un tema actual, que ya la doctrina está trabajando mucho en el mismo, que es la nulidad del acto de disposición de la vivienda convivencial, un caso de improponibilidad de la demanda por falta de inscripción de la unión convivencial y su análisis bajo la perspectiva de género. Desde ya el tema es abordado en función a la protección de la vivienda que establece el artículo 522, que solo procede en el sentido de la necesidad de proteger esta vivienda en cuanto a los actos de disposición, cuando cuentan, en cuanto a su efectividad, cuando cuentan con una inscripción, o sea, cuando la unión convivencial está inscripto, como un pacto de convivencia, ¿no? ¿En base a qué es incorporado este artículo? En cuanto a la seguridad del tráfico, uno de los temas que incorpora el Código Civil y Comercial. Pero bueno, también de la misma manera, si existe una convivencia con todos los elementos que requiere, que es la singularidad, ser pública esta unión, notoria, estable, en cumplimiento de este proyecto de vida común, muchas veces no, después de 20 o 15 años con hijos, no se inscribe ni se firma ningún pacto. ¿Qué pasa respecto, en función a esta perspectiva de género, qué pasa en estos casos cuando alguien o uno de ellos dispone, en este caso el varón, dispone de la vivienda sin contar con el asentimiento? Si se va a tener en cuenta esta cantidad de años o no. El segundo tema es el abordaje bioético del diagnóstico genético preimplantatorio para antígeno leucocitario humano con fines terapéuticos para terceros. Bueno, esto está escrito por la doctora María Laura Torres, realmente siempre muy preocupada y ocupada de estos temas bioéticos fundamentalmente. Y este es un tema, el diagnóstico genético preimplantatorio. Preimplantatorio significa que se va a realizar sobre el embrión, y el dilema se plantea siempre si el embrión tiene que tener la condición de persona o no tiene que tener la condición de persona. Es un caso muy importante en cuanto al diagnóstico genético preimplantatorio para el HLA, o sea, para el análisis de histocompatibilidad. Esto sucede que es común cuando llaman los bebés, o sea, bebé medicamento, cuando un matrimonio, una pareja, tiene un hijo con algún problema congénito, una enfermedad congénita, y pretende tener otro hijo. ¿Para qué? Para que este nuevo hijo, que tenga histocompatibilidad con el hermano, en la necesidad de que exista un trasplante de células hematopoyéticas, o lo que llamamos células madre, encontrar con el análisis preimplantatorio en el embrión si son genéticamente compatibles. Este es un dilema donde muchos han escrito a favor o en contra, en el carácter de que este análisis se entiende que es discriminatorio, ¿no? O sea, se tienen hijos en función a determinados parámetros, en este caso, para poder solucionar la enfermedad del otro hermanito. El otro tema que también es un tema de actualidad y realmente donde hay muchos fallos, que es la reforma en torno a la adopción. Los problemas que surgen a partir de mantener a un niño, en función a lo que establece inclusive la Convención, en el abrigo de una familia, ¿no? Para su protección. Y muchas veces chicos que están en estado de preadoptabilidad o en estado de adoptabilidad pasan mucho tiempo en instituciones.
donde no se les da el cariño, donde no se los contiene desde un vínculo familiar. Entonces, ¿qué sucede? Hay un artículo que es el 611 que de alguna manera prohíbe, y comparto, la entrega directa. Entonces, en este artículo del doctor Carlos Antonio Romano, lo que plantea algunas modificaciones en el proceso y en el procedimiento, con pautas que podría llegar a observarse cuando es necesario la entrega de aquella familia que puede ser con vínculos parentales o un sistema de acogimiento donde aquel referente afectivo es el que va a cubrir esta necesidad de abrigo de un niñito recién nacido. Y esto en base a políticas de Estado, a la intervención del Estado en la reformulación de estos temas cuando necesitamos muchas veces adoptar niñitos. En el caso de jurisprudencias también son muy interesantes la fijación de una indemnización por el uso y goce exclusivo de la vivienda conyugal de la doctora Mónica Grajewski, que también es muy interesante, que cuando se produce la indivisión de un régimen matrimonial, de un régimen post-régimen patrimonial matrimonial, uno de los cónyuges mantiene el uso de la vivienda y el otro tiene el derecho de, a través de una sentencia, de pedir un canon locativo. Este canon locativo, como siempre y como lo establece la norma, va a tener un efecto retroactivo desde el momento que es exteriorizado la necesidad para fijar o pedir un canon locativo. También es un tema, está muy bien analizado el fallo que, en este caso por el doctor, la doctora Grajewski. El otro tema también en el marco de la jurisprudencia es el uso estratégico por el sistema de justicia del falso síndrome de alienación parental, el iceberg de la tortura de las madres y de los hijos y de sus hijos, escrito por la doctora Silvina Ventiveña, en realidad es la pronunciación. También es un caso muy interesante donde se limita el cuidado personal del papá dentro del marco de un esquema muy discutido, muy debatido, y la justicia es muy litigioso, que es el de la violencia familiar y el abuso sexual en la infancia, lo que normalmente se llama ASI, donde el cuidado personal se transforma de manera preventiva en unilateral, y ahí comienza el debate sobre si esto es producto de una alienación parental, y el debate es si existe o no existe aquello que trató un psiquiatra Garner en su momento en Estados Unidos sobre la existencia de lo que se llama el síndrome de alienación parental, donde parte de la doctrina de la psiquiatría establece la existencia y otra gran mayoría establece como que este tipo de síndrome no existe. Bueno, como siempre les mando un cariñoso saludo y seguimos participando el próximo mes. Un gran abrazo a todos.